Buen día, estimados y estimadas estudiantes. Quisiera explicar la solución del quiz número 1 del curso de Mecánica 2. El movimiento horizontal del émbolo y el eje es detenido por la resistencia del disco que se mueve a través del aceite. Si la velocidad inicial del émbolo es v sub 0 en la posición A, donde la posición inicial es 0, es decir, x es 0 en el tiempo t sub 0, y si la desaceleración A es proporcional a la velocidad de tal forma que A es igual a menos K por V, determine A, una expresión V en función de T de la velocidad como función del tiempo. B, una expresión X como función de T de la posición como función del tiempo. Y C, una expresión V como función de X de la velocidad como función de la posición. El primer paso de esta solución consiste en determinar V como función de T. Entonces, lo que ustedes tenían que hacer era plantear la ecuación diferencial de V de T es igual a A. Eso es la definición de la aceleración como derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y sustituimos entonces el valor de la aceleración por el que nos da el enunciado del problema, que es K por V. Ahora, para poder integrar esto, se utiliza el método de variables separables, es decir, agrupar las variables del mismo tipo de un lado de la ecuación. Esto implica dv entre v y del otro lado menos k por dt. Ahora, aquí tenemos que integrar ambas partes de la ecuación, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a integrar dv entre v y de este otro lado sacamos la constante k fuera de la integral e integramos dt. Tenemos que definir los límites de integración. Como el enunciado nos dice que existe una velocidad inicial v sub 0, entonces mi límite inferior va a ser v sub 0 en tiempo 0. Entonces el límite inferior en el tiempo es 0. El límite superior en este caso es la velocidad. Voy a utilizar velocidad utilizando letra imprenta y no cursiva para no confundirlo con la variable del dv. Y de este otro lado voy a utilizar el t cursivo. Vamos a realizar la integración. Aquí es importante reconocer la siguiente integral. Acordémonos que cuando usted tiene la integral de du entre u, esto es logaritmo natural de u más constante. Entonces, aplicando ese concepto por acá, ustedes lo que tendrían es que el logaritmo natural de v se evalúa en v imprenta y en v sub 0. Y de este otro lado tendríamos menos k, la integral de dt es t, y se evalúa tanto en 0 como en tiempo final. Vean que aquí utilizo un t como cursiva. Ahora, lo que tenemos que hacer es evaluar los límites de integración. Para lo cual tendríamos entonces logaritmo natural de v menos logaritmo natural de v sub 0 es igual a menos k multiplicado por el tiempo. Aquí el tiempo debería quedar como t cursiva, pero ya puedo escribirlo tal vez de esta manera, pensando en devolvernos un poco a la variable original. Continuando con la solución del problema, ahora lo que nos toca es despejar el valor de la velocidad como función del tiempo, para lo cual podríamos entonces escribir logaritmo natural de v, voy a escribirlo utilizando esta v, es igual a logaritmo natural de v sub 0, que lo paso al otro lado de la ecuación a sumar, menos k por t. Elevamos ambas partes a la e para eliminar el logaritmo natural y de este lado también e a la logaritmo natural de v sub 0 menos k por t. Aquí sabemos que el e elevado a un logaritmo se convierte en velocidad. Y de este otro lado, lo que tenemos que hacer es separar esto en dos partes. Es decir, e a la logaritmo natural de v sub 0 y e a la k por t. Por lo tanto, la velocidad como función del tiempo nos va a quedar v sub 0, porque aquí se cancela el logaritmo con e, multiplicado por e a la menos k por t. Esta sería la primera parte que corresponde justamente a la velocidad como función del tiempo. La segunda parte del problema nos solicita encontrar la posición como función del tiempo, para lo cual puedo emplear d de x con respecto al tiempo es igual a v de t. Muy bien, ¿y esto qué implica? Implica que ya usted conoce v de t, por lo tanto esta ecuación diferencial la puede escribir como x es igual a v de t por dt. Y el v de t, ¿qué correspondería en este caso? Justamente
a la respuesta que obtuvimos en la parte A, donde v de t era v sub 0 por e a la menos k por t, por dt. Ahora vamos a integrarla. Para integrar esto, entonces vamos a integrar con límites de integración que van desde 0 hasta el valor de x. Voy a escribir esta x en imprenta para no confundirla con la variable dentro del integrando. Saco el v sub 0 y aquí tenemos la integral desde 0 hasta un tiempo final. Voy a ponerlo en cursiva para no confundirlo con la variable de integración que se encuentra aquí. Muy bien, entonces esto nos queda x de este lado porque la integral de dx es x evaluada en x y 0. De este otro lado nos queda el v sub 0. Y aquí es importante recordar cuál es la integral de e a la constante por u. La integral de e a la constante, por ejemplo, a por u de u, va a ser 1 entre a por e a la a por u más c. Muy bien, aplicando ese concepto aquí, entonces lo que usted tendría es que esta integral nos va a quedar de la forma menos 1 entre k por e a la menos k por t, evaluado en 0 y en t cursiva. Muy bien, y entonces la función x como función del tiempo, ya escrita de una manera más ordenada, va a ser v sub 0 entre k por e a la menos k por t, pero vean que aquí hay que evaluarlo en t y luego evaluarlo en 0. Entonces permítanme escribirlo de esta manera. Sería menos k por t menos e a la 0. Y entonces acá e a la 0, ustedes saben que vale 1 y por lo tanto x como función de t les va a quedar menos v sub 0 entre k por e a la menos k por t menos 1. Y esta sería la forma entonces de la posición como función del tiempo. La parte C consiste en encontrar la velocidad como función de la posición. La manera más fácil de resolver esta parte era emplear esta relación de aquí. V por dv es igual a dv, por ejemplo, por ds, donde tenemos la aceleración como función de la velocidad. Entonces, usted puede escribir v por dv es igual a menos k multiplicado por v por ds. Aquí pueden usar ds o pueden usar dx, como ustedes quieran, ¿verdad? Aquí, antes de integrar, voy a eliminar el v de ambos lados de la ecuación, quedándome d de v es igual a menos k por ds. Si yo integro acá dv desde la velocidad inicial v hasta la velocidad final v imprenta, y de este otro lado integro el ds desde 0 hasta la posición x, ustedes lo que van a tener aquí es v evaluado en v imprenta y en v sub 0, y de este otro lado k negativo por s evaluado en x y 0, quedando v menos v sub 0, aplicando el teorema fundamental del cálculo, y aquí k por x. Ustedes pueden despejar la velocidad quedándoles que la velocidad es igual a la velocidad inicial menos k por x. Velocidad inicial menos k por x. Y aquí entonces la respuesta sería que la velocidad como función de x va a ser v sub 0 menos k por x. Esa sería la respuesta.